¿Listo? Bueno, lo siento, sino que en Zoom ya saben que se desconecta cada 40 minutos. Ok, entonces les decía, les estaba compartiendo la pantalla y les decía que una vez usted ya establezca qué punto es el que le va a medir en el video, ¿cierto? Usted lo único que tiene que colocarle es medir, pues, ¿sí? Y le da aquí este botoncito verde aquí y el video se empieza a correr. Entonces, miren, se empieza a correr y lo que hace es empezar a obtener pues muchísimos datos durante todo el recorrido del video. Entonces le hacen un barrido bastante estricto de todos los puntos del video. Entonces, miren, todos esos punticos rojos que va dejando son cantidad de datos. Y si se dan cuenta, lo voy a correr un poquito, si se dan cuenta acá, miren, está llenando una tabla de datos e inmediatamente está graficando. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, Tracker es un sistema muy poderoso de análisis de video, ¿cierto? Muy poderoso de análisis de video, en el cual me va a permitir sacar demasiados datos. Entonces, el problema que teníamos en el laboratorio era sacar datos. Y acá, pues yo saco gran cantidad de datos en un tiempo muy pequeño. Porque no se olviden que el video a la larga es un tiempo de 5 segundos. Entonces es un tiempo muy pequeñito, pero él toma gran cantidad de datos. ¿Eso sí me entienden, chicos, o no? Chicos, ¿sí me entienden eso Sí, o no? Sí, ¿no? sí, Y ahí profe. lo está haciendo automáticamente. Él está tomando distancias, tiempos. ¿Cierto? Distancias, tiempos. Y ahí termina. Entonces, ya termina porque yo hasta ahí le... Ah, eso es importante. Miren, ¿por qué termina ahí si el video todavía no acaba acá abajo? ¿Cierto? Ah, porque yo le había puesto el cuadrito rojo que me busque datos solo en esa parte. Entonces, listo, yo creo que son suficientes datos. Aceptar, ok, ahí él sigue, pero esto en realidad ya, ya tengo los datos suficientes. Miren, miren lo importante de esto. Y aquí es lo que uno debe aprender a interpretar esto. Entonces me está graficando distancias versus tiempos. Entonces, en realidad, este perrito se movió máximo 2 metros, miren, porque solo me alcanzó a tomar hasta los 2 metros en el eje X y más o menos en un tiempo de 5 segundos, porque miren que el eje de los X está en 5 segundos. Pero miren la cantidad de datos que sacan esos 2 metros, empezando en 0 segundos y empieza a moverse de ahí en adelante, miren, la cantidad de datos. Y otra cosa importante es que me saca tanto datos en X como en Y. ¿Por qué? Pues porque el perrito, la nariz del perrito más bien, no va en línea recta, sino que es como que si fuera cabeceando. Si miren, si nosotros miramos nuevamente el video, entonces lo coloco a correr ahí. Miren, ahí me hace un barrido de los datos, cómo se va corriendo los datos y cómo me va graficando en la tabla y en la gráfica. Pero si ustedes se dan cuenta de la cabecita del perro, él va como cabeceando, es decir, moviendo la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Es decir, que está haciendo recorrido tanto en X como en Y, ¿cierto? Pero a mí, para este laboratorio, solo me van a interesar los datos de X, ¿sí? Que de hecho, entonces yo podría quitar esta columna. Entonces, si quiero, miren, le doy aquí en datos, lo hago nuevamente, le doy clic en datos y aquí yo le puedo indicar a Tracker que me indique la columna que yo quiera. Entonces, por ejemplo, si solo quiero los datos del tiempo y de X, pues solo dejo marcada la columna de X. Y ahí están ya mis datos. Ahora, profe, pero yo, gran cantidad de datos, ahí yo qué hago con todos esos datos. Entonces, la idea es que usted no trabaje con todos, ¿no? La idea es que usted trabaje, pues, con la cantidad que le pide la guía del laboratorio. Pues, como así? Creo que les piden 10 datos.
Entonces usted podría empezar con este primero y después aleatoriamente ir cogiendo otros. Por ejemplo, por acá abajo, ¿cierto? Por acá abajo otro dato, etcétera. ¿Para qué? Pues para que usted no le... Porque graficar toda esta gran cantidad de datos es bastante difícil. Pues por, digamos, por... No es que sea difícil, sino que es tedioso meter toda esa cantidad de datos a root, ¿cierto? Porque lo que hay que hacer es llevar estos datos ahora a root. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí sí me entienden o no? Sí, Chicos, sí, sí, ¿no? profe. Ahora miren, aquí viene algo importante. Ahora viene algo importante aquí. ¿Qué es lo importante? Que, bueno, ¿cuál era el objetivo? Calcular la velocidad, ¿cierto? Esa velocidad la vamos a sacar de root. Pero aquí yo también podría conocer la velocidad si quiero, miren. ¿Por qué? Porque aquí me puede mostrar todo esto que les estoy... Si usted simplemente chulea en cualquiera de estos cuadritos, él le va a hacer una columna, por ejemplo, de la velocidad, de la aceleración, en X, en Y, lo que usted quiera, lo que usted le pida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí yo podría darle a esto y me doy cuenta que me sale otra columna que es la velocidad, ¿sí? Y aquí viene lo importante, miren. ¿Por qué? Porque usted tiene que tomar los datos de tal forma que usted garantice que la velocidad sea constante. Que usted garantice que la velocidad sea constante. ¿Qué significa eso? Que tome datos más o menos donde las velocidades sean parecidas. Me explico. Por ejemplo, si yo voy a tomar velocidades alrededor de 0,5, porque la mayoría están alrededor de 0,5, entonces yo debería tomar, por ejemplo, este dato de aquí. Entonces, para un tiempo de 0,287, un desplazamiento de tanto, porque aquí me dio 0,5. Pero podría tomar otro por acá abajo que sea parecido, porque miren que hay unos que difieren. Por ejemplo, este dato. Cuando el tiempo es 1,6, la velocidad también es 0, parecida a 0,5. O sea que no es aleatoriamente. Por ejemplo, por acá abajo debe haber otro. Miren, por acá otra vez. Cuando es 2,82, la velocidad es 0,51. Así sucesivamente. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Por acá abajo hay otro. Miren, cuando el tiempo es 4,1, la velocidad es 0,51. Quedaría como parecido. Y así sucesivamente. ¿Sí me hago entender eso? Porque usted lo que tiene que sacar es datos en donde usted garantice que la velocidad sea constante. ¿Eso sí me entienden, chicos, o no? ¿Sí o Sí, no? profe. Sí, ¿no? Bien. Entonces supongamos que yo ya tuviera mis datos. Supongamos que yo ya tuviera mis datos. ¿Alguien ya lo hizo en el computador? ¿En su computador? ¿O no? Eso le iba a comentar, es que estaba hablando con un par de compañeros y unos apenas hace un momento acabaron de instalar el programa. O sea, Ya. sí entendemos lo que hay que hacer y todo, pero no lo estamos haciendo el tiempo. Listo, pero no importa. O sea, vayan tratando de hacerlo. O los espero mientras lo hacen o qué. Pues realmente no sé si sería posible que lo hiciéramos desde el inicio otra vez, así bien conciso para hacerlo al tiempo. Listo, claro que es posible. Lo hago otra vez. ¿Ya tienen instalado o Listo, qué? gracias. Sí, y el video también. Ya, listo. Entonces, nuevamente, entonces lo voy a hacer desde el principio. Entonces, por aquí creo que hay algo que es borrar todo. Así. Entonces, aquí en editar, voy a borrar todo. Voy a borrar, limpiar todo. Editar. ¿Listo? Entonces, el primer paso que les decía era importar el video. ¿Eso ya lo hicieron? Van a archivo, importar video. ¿Eso ya lo hicieron, chicos? Sí, ya tengo montado el video. En Tracker.
Ajá. Sí, ¿no? Listo, entonces ya lo importaron el video. Segundo paso es establecer el sistema de coordenadas. Entonces, en la parte superior, en esta barra de herramientas, hay este sistema de coordenadas. Pues ahí lo borré yo, por ejemplo. Entonces voy a establecer, de hecho lo voy a hacer en otro lado, si quieres. Entonces lo voy a establecer que mi sistema de coordenadas sea un poco más acá, por decir algo. O ahí, que sea justo donde se va a mover la nariz. Ahí. Pues no quiero es como mezclar las cosas, pero ahí más o menos. Que parta de una posición inicial cero, supongamos. ¿Ya estableciste tu sistema de coordenadas o no? Sí, que lo establecí. Listo. Si te das cuenta, este sistema de coordenadas, pues es bastante, digamos, útil porque uno lo puede mover donde uno quiera, ¿cierto? Pues yo lo voy a mover ahí. Ah, incluso se lo puede rotar si uno quiere. Por ejemplo, si uno tuviera un plano inclinado y yo quiero que el eje X me coincida con el movimiento, yo lo roto el sistema. O sea, es bastante útil eso. ¿Si es claro o no? Pero bueno, en este caso, como está ahí, pues lo voy a dejar. Listo. Eh, una cosa que es importante acá es, una vez yo haya establecido el sistema de coordenadas, yo debo crear mi masa puntual. Entonces te vas hasta acá arriba. Ah, bueno, antes de eso, yo había establecido una barra de calibración. ¿Cómo se establece la barra de calibración? Yo había corrido el video hasta ahí y coloco, si quieren, hagamos otra barra de calibración. Entonces, crear, perdón, establecer barra de calibración, ¿cierto? Y le voy a colocar que esta ya no la voy a utilizar. Entonces me voy a imaginar otra barra de calibración. Entonces le doy aquí donde está este 10, ¿cierto? Y le doy una nueva barra de calibración. Entonces, nueva barra de calibración. Y voy a imaginarme otra cosa, pues. Entonces voy a imaginarme que a ver, supongamos que el largo del perrito sea unos, ¿cuánto medirá un perro? ¿Unos 60 centímetros? No sé, ¿no? ¿Cuánto medirá un perro? ¿Ustedes qué dicen? Este perro, ¿cuánto medirá en la vida real? ¿Alguien tiene un perro por ahí? Sí, unos 60 tal vez. Unos 60 centímetros. Entonces, ¿cómo establezco la barra de calibración? Acá abajo me dice, mira, para, para colocar el punto inicial utilizas la letra Shift y marcas el punto 1. Entonces voy a imaginar que de aquí, entonces Shift y marco el clic de aquí a aquí, ahí ya establecí el punto 1. Y lo mismo para colocar el punto final. Entonces voy a decir que hasta ahí, Shift y el punto 2. Entonces me dice que más o menos esto tiene 0.45 metros, o sea, 45 centímetros. Pongámosle que sea un poco más. Pongámosle que yo esa distancia valga más o menos unos, qué sé yo, 70 centímetros, o sea, 0.7 metros. Es bastante grande el perro, pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Cierto? Ok, listo. Ahí ya establecí mi barra de calibración. Ahora lo que hay que hacer es crear una masa puntual. Entonces, ¿qué es la masa puntual? Es digamos, el punto referencia, el cual me va a indicar las medidas. Entonces, miren, ¿por qué yo escojo la nariz? Pues porque es como el punto más sobresaliente. Pero si a alguien se le ocurre escoger otro punto, pues lo podría hacer, ¿cierto? Entonces, por decir algo, no, yo quiero analizar es cómo se mueve la oreja. Pues claro, entonces él también le va a marcar el movimiento de la oreja. Lo que sea está bien. Lo que pasa es que a veces hay que tratar de sacar puntos sobresalientes, es porque se puede confundir tracker. Entonces este punto lo puede confundir con otra parte. Entonces me saca puntos al tiempo y la gráfica me va a quedar mal. Ese es el lío. Pero nada más. Bien, ok. Una vez yo tenga voy a crear ese punto referencia. ¿Cómo lo voy a hacer? Ubicando una masa puntual. Entonces ya pongo crear masa puntual y lo personalizo. Entonces le coloco un nombre. Entonces en este caso lo voy a llamar doc.
¿cierto? Lo voy a llamar perrito. Ok, y le doy ahí. Ya. Cuando lo personalizo, inmediatamente en la parte derecha de la gráfica del programa me sale ya la gráfica, donde de una vez me va a indicar aquí que voy a medir la distancia en metros y el tiempo en segundos. ¿Listo? Ahora, aquí viene algo importante. Una vez usted ya tenga eso, le va a tener que decir al programa qué tipo de trayectoria quiere que le mida. Entonces, usted aquí le vaya, aquí se puede escoger uno la trayectoria si quisiera, ¿no? Pero pues lo recomendable es que uno escoja una trayectoria automática. Es decir, automáticamente él me marque los puntos. Entonces usted le coloque trayectoria automática. Cuando usted le da que le aparezca la trayectoria automática, entonces se abre una ventana emergente en el cual le va a pedir varias cosas. Primero, le dice que por favor establezca a qué es que le va a medir la trayectoria automática, ¿cierto? Entonces usted le va a dar nuevamente clic donde está su personalización de cómo llamó al video y le da clic ahí y nuevamente se le abre el mismo cuadrito. Entonces usted lo que va a hacer es establecer que la trayectoria sea automática. Ah, bueno, aquí ya está, el paso automático, ¿cierto? Una vez ya el paso se vuelva automático, entonces usted lo que va a hacer es establecer cuál es el punto que quiere que le mida. Entonces, el punto en este caso yo ya lo había hecho con la nariz. Entonces, para establecer ese punto, le da clic y shift sobre la nariz. Entonces, clic, shift, miren, se le vuelve y le da clic ahí. Y ya le estableció el punto, ¿cierto? Si quiere puede hacer una ampliación para ubicar bien ese punto, porque una vez usted dice voy a coger el centro de la nariz, ¿cierto? Ahí. Lo establece y mire que acá donde está templete, pues le aparece la naricita del perro, que es el punto que él va a medir. Y de hecho ahí ya le sale un número que es el punto 1. Ese es el primer punto que él va a medir. ¿Ok? Listo. Una vez tenga eso, entonces ya estableció el punto, ya estableció la vara de calibración. Pues nada, pues le dices que mida. Entonces lo coloca a andar el video y eso le empieza a medir. Entonces le empieza a sacar todos los datos otra vez. Ahí está, mira. Ahí está sacando todos los datos. Y de hecho le va contando todos los datos. Ah, aquí no se me va a frenar el video porque no le puse el recuadro, ¿no? No le puse el recuadro hasta dónde. Entonces, aceptar, listo, aceptar y cierra. Y miren que me vuelve a salir la misma gráfica, ¿cierto? Que si yo vuelvo a correr el video, si yo vuelvo a correr el video, ahora me puedo ir dando cuenta cuál es punto a punto el que va marcando. Pues miren, ahí va marcando aquí sobre la gráfica y sobre la tabla, punto por punto. Ahí están todos los puntos que está sacando. ¿En qué los está sacando? En tiempos, distancias y alturas, porque ya son alturas, ¿cierto? Todo eso lo está haciendo. Bien, lo que les había dicho, hasta ahí vamos, si se lo hicieron o tuvieron algún problema. Chicos, Sí, hasta ahí vamos. sí, si te dio la misma gráfica, obvio que sí, ¿no? Ajá. Listo. Ahora, la idea es esta, que aquí tú tienes una tabla de datos de tiempos, distancias y alturas. En realidad, pues a ti lo que te sirve son los datos solo de distancia en X porque ese es el movimiento. Entonces, ya lo quitas. Y más bien yo les decía que saquen es más o menos la velocidad en X. Entonces usted llega y le coloca ahí la velocidad en X y le va a salir una velocidad constante. ¿Sí es claro o no?
Pero entonces uno tiene que garantizar que la velocidad sea constante. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo yo garantizo eso? Pues nada, escoges velocidades que sean constantes. ¿Cómo así? Pues más o menos cogerías velocidades próximas, ¿cierto? No sé, las que tú quieras que se repitan y que sean próximas. Y esos datos son los que vas a manejar. Por ejemplo, yo voy a decir aquí, esta velocidad la voy a coger de 0,6, ¿cierto? Entonces tomo este tiempo, esta distancia. Me voy más abajo y vuelvo a coger una parecida a 0,6. Por ejemplo, esta, 0,59, es parecida a 0,6. Entonces, estos datos me servirían. Me voy más abajo y cojo otra, por decir algo. Esta podría ser 0,57, es parecida a 0,6. O esta, 0,62, etcétera. O esta, miren, exactica, 0,6. Entonces ahí, más o menos, ustedes cogen la cantidad de datos necesarios. Por ejemplo, miren, esta por acá abajo es muy parecida, etcétera. Hasta ahí va. ¿Sí me hago entender eso o no? Ahora, ¿qué hago con esos datos? Con esos datos lo que hago es ahora ingresarlos a root. Entonces, ¿cómo así ingresarlos a root? Entonces, dejo de compartir esto y comparto ahora la guía del laboratorio. Compartir. Entonces, miren, todo eso que hice allá es solo para esto, para sacar 10 datos de distancia con su respectivo error y 10 datos de tiempo con su respectivo error. O sea, todo ese proceso solo es para sacar estos datos. Una vez usted tenga esos datos, pues ya utiliza el programa root para graficarlo y establecer los parámetros. ¿Cuáles sí? ¿Cuáles parámetros, profe? Entonces, lo que les va a pedir a ustedes es lo siguiente, les va a decir, bueno, chicos, por favor, identifique cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Pero eso lo va a hacer de acuerdo a esta ecuación que teníamos acá arriba. Esta que yo se las había subrayado. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? La variable independiente es el tiempo. ¿Eso qué significa? Que esto debe ir en el eje X. Que eso lo miran si quieren ahí en el programa Tracker. ¿Dónde les ubicó el tiempo y dónde les ubicó el espacio? El tiempo se lo ubicó en el eje X y los desplazamientos se las ubicó en el eje Y. A eso se le llama variable independiente y variable dependiente. ¿Es claro? Sí, ¿no? Eso es lo primero que les pregunta. ¿Qué más les pregunta? Les pregunta, ¿es bueno el ajuste de la curva con una línea recta? ¿Por qué? ¿Qué concluye? Entonces, para saber si es bueno el ajuste, entonces ustedes lo que hacen es lo siguiente. Bueno, voy a hacerlo como en un Word. Copiar todo esto. Voy a copiar esto y me voy a ir a un Word. Voy a ir a un Word que es más fácil trabajarlo allá. Ahí están mirando el Word, sí, ¿no? Chicos, Sí, ¿están mirando el... Sí, ¿no? Entonces, lo que me pide la guía del laboratorio es esto, miren. En realidad lo voy a resumir aquí. Me pide una tabla. Ahí está la tabla. ¿Cierto? Me pide la tabla con los datos que ya los saco de Tracker. Me pide cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Entonces ya les había dicho yo, acercar, que la variable independiente, aquí, la variable independiente es ¿qué? La variable independiente es el tiempo.
Entonces aquí tendrán que ustedes colocar el tiempo. Listo, ahí está. Y la variable dependiente son las distancias. Entonces, ¿cuáles distancias? O la variable de distancia, X. Entonces a eso lo voy a llamar desplazamiento. Aquí, entonces ya no va tiempo, sino va el desplazamiento. Listo. Esas son las variables dependientes e independientes. ¿Qué más me pide? Me pide qué tan bueno es el ajuste. Entonces usted en la gráfica que hace de root tendrá que identificar qué tan bueno le dio el parámetro chi cuadrado sobre el número de grados de libertad. Es decir, lo que les está pidiendo es que digan qué tan bueno es este parámetro. ¿Cuál? Chi cuadrado, ¿cierto? Chi cuadrado sobre el número de grados de libertad. Eso es lo que les está pidiendo. ¿Cuánto les da esto? Sobre n de f. No se olviden que para que sea bueno el ajuste, tiene que estar en un intervalo de 0,5 a 2,5. Si ese parámetro les da eso, pues está bien. Listo. ¿Qué más les pide? Les pide cuánto vale la velocidad experimental. Ah, bueno, ¿y eso cómo lo voy a hacer? Entonces, cuando usted grafique esto, entonces insertar, les va a dar una gráfica de este tipo, más o menos. La que me dio en Tracker, pues. Entonces les va a dar esto, ¿cierto? Insertar, autoforma, les va a dar esto, donde en el eje X va a colocar los tiempos, aquí va a colocar el tiempo, y en el eje Y va a colocar las distancias, aquí va a colocar las distancias. Listo. ¿Qué le va a dar? Pues obvio, profe, una línea recta. Pues me va a dar una línea recta. Me va a dar algo como así. Como lo que me dio en Tracker, más o menos. Algo como así. ¿Cierto? Eso es lo que me va a dar. Listo. Pero entonces, cuando usted ya trabaja en root, ya sabemos que nosotros podemos sacar los parámetros de esta línea. ¿Y cuánto van a ser esos parámetros? De hecho, ¿cuáles van a ser? Me van a salir varios parámetros. Me va a salir el que les estaba diciendo, chi cuadrado sobre el número de grados de libertad, ¿cierto? Ese es un parámetro. Me va a salir otro parámetro que es igual a ¿qué? Me va a salir otro parámetro que es P sub 0 igual a algo. Y me va a salir otro parámetro que es P sub 1. P sub 1 igual a algo. ¿Por qué me salen esos tres parámetros? Porque no se olviden que root lo que hace es graficarme polinomios de esta forma. Insertar ecuación. Root lo que hace es graficarme polinomios de esta forma. P sub x igual a P sub 0 más P sub 1x, ¿cierto? Más P sub 2x al cuadrado. Más P sub 2x al cuadrado. Entonces, si pongámosle x al cuadrado. Más P sub 3 x al cubo. X al cubo. Entonces, x al cubo. Etcétera, ¿no? O sea, él puede graficar polinomios pues del orden que usted quiera, ¿cierto? Esto es lo que me grafica root. Pero cuando yo le digo a root que me grafique un polinomio de grado 1, pues él solo me va a graficar hasta este punto. Hasta ahí. Eso es un polinomio de grado 1. ¿Por qué? Pues porque el exponente es 1 de la x. Entonces, por eso es un polinomio de grado 1. Por eso es que él me da esos parámetros. Solo me da cuánto vale P sub 0 y cuánto vale P sub 1. ¿Sí?
Por eso es que él solo me grafica hasta ese punto, porque solo me da cuánto vale P sub 0 y cuánto vale P sub 1. Hasta ahí nomás me grafica. Ah, y el resto, profe. Ah, pues cuando le coloques que te lo fitea a polinomio de grado 2, pues te va a dar otro parámetro. Si le dices que te lo fitea a polinomio de grado 3, te va a dar los parámetros que tú quieras de aquí en adelante. ¿Cierto? ¿Y eso para qué me sirve? Ah, eso me sirve para poder contestar esta pregunta de aquí. ¿Cuánto vale la velocidad experimental y cuánto vale la posición inicial? ¿Y de dónde saco eso? Entonces, lo que ustedes hacen, perdón, es comparar esa ecuación con la que les da el informe del laboratorio, que se las voy a copiar para que la tengan presente. A ustedes lo que les dan es esta ecuación. La voy a copiar acá. Miren que la gráfica que me mandaron a hacer desde el principio era esta. Se las voy a copiar acá. Les saqué una foto. Esa era la gráfica que me mandaron a hacer desde el principio. X igual a X sub 0 por velocidad por tiempo. Entonces, ¿a qué será igual la posición inicial? ¿Quién me contesta? Si yo comparo esta ecuación con esta ecuación, ¿a qué será igual la posición inicial? ¿A P sub 0 o a P sub 1? Chicos, ¿sí están viendo o no? Sub 0. A P sub 0. Entonces, cuando a mí me dicen acá en el informe que por favor escriba cuánto vale X sub 0, pues en realidad lo que me están diciendo es que coloque aquí el valor de P sub 0. O sea que aquí yo debo colocar el valor de P sub 0. ¿Cierto? Aquí debe ir el valor de P sub 0. Eso es todo. Y cuando me dicen que por favor coloque el valor de P sub de la velocidad experimental, si yo comparo esta gráfica con esta gráfica, ¿a qué valor me están refiriendo? Es al valor de P sub 1. Entonces aquí me están mandando a colocar el valor de P sub 1. Lo coloco aquí. Y eso es todo. Ese sería el valor de P sub 1. Aquí tendría que ir el valor de P sub 1. ¿Cierto? A esa velocidad que me da Ruth, a esa velocidad se la llama velocidad experimental. ¿Por qué? Porque pues obviamente me está saliendo de los valores que yo estoy obteniendo experimentalmente. Pero aparte de eso me piden que calcule el error porcentual. Y el error porcentual en la guía del laboratorio, aquí yo lo tenía, es igual a esto. El error porcentual es igual al valor teórico, no es en este caso aceleración, sino es el valor teórico menos el valor experimental, valor teórico menos el valor experimental o velocidad también, ¿no? Velocidad teórica menos velocidad experimental sobre velocidad teórica en este caso, sobre velocidad teórica, ¿cierto? Sobre velocidad teórica. Sobre velocidad teórica por el 100%, donde la velocidad teórica es la que ustedes sacan de tracker. La velocidad teórica es la que sacan de tracker. ¿Cómo así, profe? La que sacamos de tracker. Pues se acuerdan que yo les decía que en tracker usted podía escoger los puntos donde la velocidad se mantenga constante. Claro, esa velocidad usted podría sumar esos puntos y dividir entre el número de puntos que va a escoger, que en este caso la guía del laboratorio le dice que son 10, es decir, sacar un promedio de esas velocidades y a eso llamarlo velocidad teórica, ¿cierto? Ese valor lo coloca aquí, lo compara con la velocidad experimental que le está dando aquí
que es el valor de P sub 1, y concluye. Y eso es todo. ¿Sí me entienden, chicos, lo que les estoy mandando a hacer o no? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Abren ahora o callen para siempre? Quedó claro, profe. ¿Sí? ¿Todos, Ole? Sí. Ustedes son muy inteligentes, nadie pregunta nada. El valor experimental, ¿cuál sería? El valor experimental es lo que te da el valor de P sub 1. Esa es la velocidad experimental. ¿Sí me entiendes? Ah, ya. Sí, profe, gracias. Ujú. ¿Alguien más? ¿Seguro, Sole? ¿Nadie más? ¿No? Bueno, entonces me alegra mucho que no haya preguntas. Entonces la idea es la siguiente. Lucía, ¿sí me entendiste o no, Lucía? Lucía me tiene en automático, parece. Paula, ¿me entendiste o no, Paula? Profe. ¿Cómo, Paula? Sí, profe, sí le entendí. ¿Con qué video piensas hacer tu problema? ¿Toca buscar uno diferente o se puede con el del perro? No, toca hacer uno diferente. Toca hacer uno diferente, Lucía. Paula, tienes que hacer tú tu propio video. Bueno, Mateo Bolaños. Mateo, ¿sí me escuchas o no? Sí, profe. ¿Qué video piensas utilizar, Mateo? Pues no he pensado porque también pensé que se podía con el del perro. No, la verdad no, pues si no ya está hecho el problema. No, tienen que hacer un video y es bueno para que establezcan la barra de calibración y esas cosas, porque acá pues son datos inventados. Yo qué voy a saber cuánto mide un perro, ¿no? Entonces, pues toca con algo más real, en realidad. Bueno, Profe, cuéntame, Kevin. usted dijo que nos iba a mostrar unos ejemplos de videos que habían hecho Ya, como ejemplo. sí, listo. Se me va a acabar la sesión de Zoom, Kevin, pero entonces ya abro otra para mostrarles. Bueno, Vale, profe. listo, ya entonces ya abro otra para mostrarles. Bueno, profe.